Continuamos con nuestro estudio de la Epístola a los Romanos, capítulo 9, versos del 15 en adelante. Pero antes me gustaría, recordar cómo habíamos concluido el video anterior diciendo que no es injusto Dios por haber decidido darle promesas a los descendientes de Abraham antes de que ellos aún hubiesen nacido y antes aún de que ellos hubiesen hecho lo que es bueno o lo que es malo. Y ahora pues por medio de Moisés también nos dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y estas son cosas que tú y yo debemos detenidamente meditar. Porque nosotros miramos en la historia cómo a través de estas personas, en este caso Faraón, Dios, que había prometido que su pueblo estaría durante 400 años en Egipto como esclavos, y que habían llegado a ese lugar, si ustedes no recuerdan, por la injusticia de uno de los hermanos de los descendientes de Jacob, los patriarcas, ¿verdad? Quienes, habiendo vendido a José, llegó él como esclavo y sirvió a Faraón. Sin embargo, la palabra en todo momento reveló que Dios estaba con José, y José llegó a ser el segundo de Faraón, ¿cómo decir? Faraón y el vicepresidente de Egipto, el segundo hombre más importante en Egipto, el administrador de toda su fortuna. Y ahora encontramos a José tratando con sus parientes que vienen en búsqueda de ayuda para poder sobrevivir cuando la crisis había llegado a toda la tierra, y ahora dependían para poder alimentarse de negociar con alguien que tenía el poder y los recursos suficientes para que la familia tuviese lo necesario para vivir. Y aquí encontramos el trato de José con su familia, quien permitió no solamente que sus hermanos que le habían vendido y le habían hecho daño vinieran, sino que trajeran también junto a él a su padre. Toda la familia prosperó, creció, se multiplicó, estando ellos allí en Egipto, hasta que se levantó otro faraón que no conocía a José y con dureza comenzó a esclavizarles, a maltratarles, y fue tan dura y tan difícil la situación de ellos que eran esclavos, como Dios lo había antes prometido. Sin embargo, estando allí, en esa condición, dice que el faraón se endurecía ¿contra quién? Contra Dios y contra el pueblo que de él mismo había antes escogido. Y Dios levantó a Moisés. ¿Recuerdan la historia? El mismo faraón decidió darle muerte a todos los niños varones de los hebreos, porque era que las mujeres hebreas eran más fuertes que las mujeres egipcias. Y entonces decidió quitarles la vida, pero hubo uno de ellos quien fue salvado, quien fue guardado dentro de la casa misma del faraón. Su hija le adoptó como hijo suyo, su madre le sirvió como nodriza, privándose de cuidar de ese niño. Estuvo allí por años, mientras este niño creció en la sabiduría de los egipcios, y salió un día al encuentro de que los egipcios maltrataban a los judíos, a la gente de su pueblo, y uno de ellos maltrató a un judío frente a él. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés levantó su mano y mató al egipcio, y luego tuvo que huir. Y este fue el mismo hombre que Dios escogió para que años más tarde viniese frente a Faraón junto a su hermano Aarón, y allí enfrentara a Faraón, pidiéndole a Faraón que liberase a este pueblo que Dios había escogido. Pero Faraón se endureció. Y ahí encontramos, si tú y yo buscamos en la Biblia, encontramos la historia, lo que nos revela cómo este hombre se endurece contra el pueblo de Dios. Cada día es más hostil, más sanguinario, y Moisés y Aarón hablaban acerca de las cosas que Dios estaba pidiendo para el pueblo, y este hombre nunca quiso. Sin embargo, lo que estamos escuchando ahora acá, en esta porción de la palabra que leemos, es
como por medio de Moisés, Dios revela: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. A quien quiero endurecer, endurezco. Y así sucedió con Faraón, este hombre que se opuso a Dios y con quien Dios tuvo que pacientemente lidiar hasta que el pueblo mismo de Dios fue liberado. Y estas son verdades que tú y yo debemos de meditar. ¿Por qué pues inculpa a Dios? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Ningún ser humano puede resistirse a la voluntad de Dios. No podemos. Y esto es revelado de esta manera. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó: ¿por qué me has hecho así? No sé por qué razón. Cada vez que miro en las redes sociales o cuando escucho quizás algún comentario incluso de personas que se muestran al mundo como teólogos, noto que la respuesta aún dentro de nosotros en la iglesia, los que hemos creído, muchas veces desde lo profundo de nuestro corazón, sale en respuesta a lo que Dios nos revela, a lo que Dios nos declara en su palabra, sale algo que está por naturaleza en nosotros, y es resistir la soberanía de Dios, la revelación de Dios, la voluntad de Dios. Aquí estamos encontrando algo que también tiene que ver con lo que mencioné en uno de los videos anteriores, el comentario que alguien hacía acerca de la elección de Dios, que es mucho antes de que tú y yo pudiéramos imaginar haber existido. Ya Dios lo sabía y lo revela Dios de esta manera tan simple y tan sencilla. Pero como decía este hombre, nosotros los que predicamos la palabra de Dios, los que hemos interpretado la Escritura, de alguna manera a veces, aunque es simple, miramos que hay quienes la ven como algo que está torcido, y no es así. Lo único que necesitamos es comprender que Dios nos ha provisto su palabra, y por medio de la obra de su Espíritu en nosotros, es que hoy hace que tú y yo podamos no solo comprenderlo, sino creerlo. Y esto es únicamente por medio de la fe. ¿Quiénes somos nosotros para altercar con Dios? ¿Quién eres tú, oh hombre, para decirle a Dios: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me haces de esta manera? Y dice más: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Será que no hay en Dios poder y autoridad para hacer que hombres que hemos nacido sobre la faz de esta tierra y que hemos vivido, algunos hemos vivido conforme a su voluntad, porque por su gracia y por su misericordia hemos sido salvados, y teniendo el Espíritu Santo hoy podemos vivir en conformidad con su voluntad, y otros simplemente que se levantan en desacuerdo con Dios, en enemistad con Dios, en rebeldía con Dios, no solamente siendo enemigos, sino mostrándose como quienes han vivido ajenos a la voluntad por ignorancia y por incredulidad, sin sentir remordimiento alguno. Hoy Dios toma la decisión desde el pasado de juzgarnos a todos los hombres, y a unos darles por su inmensa gracia y misericordia la abundante vida que Él ha prometido, vida eterna, y a otros condenación. ¿Será Dios injusto por ello? No. Dice aquí: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción? Dios, a través de la historia de la humanidad, ha sido paciente con muchas personas que se han levantado no solamente en contra de Dios y de su pueblo, que han vivido haciendo las injusticias que todas ellas merecen condenación. Dios los ha soportado con paciencia. Hay muchas doctrinas de los hombres, hay muchas filosofías humanas que se muestran en desacuerdo con Dios y su voluntad. Dios ha tenido paciencia sobre toda la humanidad, ha tenido paciencia especialmente con aquellos que se han mostrado en esa condición como enemigos suyos, y un día pues simplemente serán juzgados, y serán juzgados para condenación, pero no solo para condenación y para destrucción, sino también dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano
para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar de donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si el número de los hijos de Israel sería como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Pero Dios, en su misericordia, por su inmenso amor con que nos amó, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha alcanzado y ha cumplido sus promesas para nuestros tiempos. Aún hoy, la iglesia sigue en pie, anunciando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y así se cumple la promesa de nuestro Dios, para que tú y yo seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y la obra que Dios un día comenzó en nosotros se ha de perfeccionar hasta la venida de nuestro Señor Jesús, quien merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Dios te bendiga.